Bienvenidos a todos una vez más a este programa de Posibilidades Urbanas. Es un gusto poder estar con ustedes aquí con un invitado muy especial, Jacobo García. Es analista político y nos va a hablar de algunos temas de la coyuntura política actual, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que se traslada a otros ámbitos, que ya no termina siendo solo una crisis sanitaria, sino también económica, social, incluso política, y justamente eso vamos a debatir hoy. Bueno, veía, Jacobo, que en una de tus entrevistas utilizabas el concepto economía de guerra para describir parte de lo que está pasando durante esta crisis. ¿A qué te refieres precisamente con economía de guerra? Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias, colegas, por la invitación. Un gusto estar con ustedes y bueno, espero que tengamos una conversación interesante y a la altura, ¿no? A ver, ¿por qué hablo de economía de guerra? Bueno, primero hay varios, sobre todo líderes políticos, que están usando un poco este tipo de retórica, ¿no? Y lo hablo en resumen porque me parece que lo que estamos viviendo es un escenario mucho más parecido a una descomposición o desintegración de ciertas variables, que eso nos evoca a esos escenarios de, no necesariamente guerra, pero de grandes depresiones, guerras, posguerras, ¿no? Creo que nos evoca más eso que a una simple crisis producida por, ya sea por variables económicas en sí, o una crisis como la del 2016 que tuvimos con el terremoto, ¿no? Que fue por una catástrofe natural, pero finalmente es una catástrofe natural que sabes dónde tiene el origen, el final, y a partir de ahí planificas una recuperación, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo creo que es, en lo económico, o sea, primero ya veníamos mal, ¿no? Creo que desde varios años la economía está en crisis o al menos estancada, ¿no? Hay un debate ahí. No teníamos, no solo los ahorros, ¿no? Creo que este debate tiene un sesgo ideológico muy fuerte cuando se habla de que no había ahorros. O sea, ciertamente no había, pero es una variable más de otras que tienes que ver, ¿no? Entonces, sí, no es que las arcas públicas estuvieran muy bien, pero las condiciones estructurales de la economía no estaban bien. Es decir, la balanza de pagos, la balanza comercial, el empleo, todas estas cosas, tú veías, el precio del petróleo mismo, ya te estaban diciendo que el país no estaba en buenas condiciones. Entonces, el habernos metido en este escenario, ¿qué ha provocado? Ha provocado la caída del precio del petróleo a mínimos históricos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se te cierra fuentes de ingresos como el turismo, que está totalmente paralizado. Por otro lado, tus exportaciones bajan y en toda América Latina porque el mayor destinatario, ¿no?, importador de ellas es China, que fue el foco donde se produjo esto, ¿no? Al ser un fenómeno globalizado, la mayor parte de circuitos económicos, productivos y demás están interrumpidos, ¿no? Entonces, si a lo anterior le sumamos esto, creo que estaremos de acuerdo que el escenario no es de una simple crisis pequeña, de alguna variable, sino que esto obliga a recomponer no solo la economía o las variables económicas, sino que yo te diría buscar un nuevo pacto social, económico, territorial, porque es lo que sucede en épocas de, si no quieren, no lo llamemos guerra, pero en fuertes depresiones, descomposición, etcétera. Y para terminar la idea, para mí, viendo un poco el espejo de la historia, hay dos formas de salir de esto, ¿no? Ya más desde lo político, hablándote. Una es la experiencia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los países se pusieron de acuerdo, hubo cooperación, hubo un fuerte plan de estímulo mundial, hubo acuerdos importantes como Bretton Woods para definir cuál iba a ser el escenario, las normas para el tema económico, financiero, se creó la Unión Europea. Y más allá de las fallas que la gente puede encontrar a eso, eso fue una etapa de gran prosperidad, sobre todo para la región europea, se crearon los estados del bienestar europeos. Entonces, esa es una fórmula. La otra, y permíteme que use Europa otra vez para la comparación, es la época de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
que estuvo azuzada por tremenda depresión económica, nacionalismo, autarquía y darwinismo social, ¿no? Es decir, ahí tienes el régimen nazi, que era el que quería avasallar contra todos los demás, tenías el fascismo italiano. Entonces, entraste en una lógica de sálvese quien pueda, que eso llevó a la catástrofe. Entonces, creo, si más el mundo ha cambiado, el contexto es diferente, creo que sí hay que mirar el espejo de la historia y yo siempre apostaré por el primer camino, ¿no? Bien, o sea, esta política, esta economía de guerra es de origen variado, o sea, tiene varios componentes y no solo de distinta índole de lo que está pasando con las diferentes instituciones y dentro de la crisis, sino que de alguna manera afecta a lo que estamos viviendo y va a afectar a lo que vamos a hacer. Pero también creo que esta economía de guerra a la que te refieres y a lo que engloba el concepto tiene mucho que ver con la gestión política actual. Entonces se ha visto que muchos funcionarios en la actualidad no van a poder ganar lo mismo, tanto públicos como privados. Y se prevé una reducción significativa respecto a los aportes que se van a hacer a la economía, al nivel socioeconómico bajo, medio bajo, que a la final termina afectando a la mayoría de la población. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la política, la gestión política ha acrecentado esta crisis que podemos ver y que se relaciona con este concepto de crisis de economía de guerra? Sí, muy bueno tu aporte y totalmente de acuerdo. Por eso yo hacía una comparación entre octubre y ahora, ¿no? Y ahí decía que hemos pasado de la economía del ajuste a la de guerra, porque finalmente cuando hablas de ajuste, pues ajustas determinadas variables, ¿no? De la economía, pero cuando entras en un escenario como este, donde todas o casi todas las variables de la economía, de la organización del Estado, de la política cambian o tienes que readecuarlas, el cambio, como dices tú, la discusión va a ser, a lo mejor hay que eliminar el 30% de instituciones, a lo mejor los funcionarios no pueden volver a ganar lo que ganaban antes, que es lo que dijo el propio presidente Moreno, o a lo mejor empiezas a meter temas ya como lo de los subsidios otra vez y otros, ¿no? Entonces, esto es un poco por qué hablamos de este escenario que si bien la figura puede ser discutible, ¿no? Hay gente que dice que no es lo adecuado hablar de economía y guerra, pero no me refiero por el conflicto, no creo, ni deseo que haya un conflicto bélico al interior o al exterior, ni nada por el estilo, pero creo que como se te desmorona varias variables a la vez, obligado estás a recomponer el orden y esas variables, ¿no? Desde lo político, yo insisto, lo que creo que está pasando es que estamos cayendo en una lógica muy cortoplacista, una lógica muy también politiquera, ¿no? Del sálvese quien pueda a la interna, es decir, el gobierno desintegrándose, antiguos aliados ahora peores enemigos. Y esas dos leyes de la Asamblea, que podría ser lo más cercano a decir esta es la propuesta política económica para buscar un pacto y salir de esta crisis o economía de guerra, pues me parece que adolece de los problemas que tú mismo has comentado, ¿no? O sea, de que se está viendo todo muy coyuntural, de que se está grabando más a los asalariados o trabajadores que a ciertos temas del capital. Entonces, me parece que esas leyes se han hecho más, uno, para el corto plazo y dos, reflejando un poco quién está mandando en la coalición de poder, que prácticamente son esas élites que a la vez están disputando ese propio poder, ¿no? Entonces, creo que es lo contrario a lo que yo plantearía para salir de esto, que es realmente un pacto de verdad, no palabras vacías, un pacto de verdad entre el gobierno, la sociedad, los gobiernos locales que están siendo parte fundamental en esto, y en fin, y los actores sociales y económicos, ¿no? Si no, creo que pondremos un parche o al final esto, en fin, terminará en una crisis política o no lo sé, ¿no? Sí, porque al parecer terminamos con fórmulas que se parecen mucho al pasado e insistimos mucho en que debemos buscar a los salvadores dentro de la empresa privada y a las personas que más dinero tienen para que de alguna manera sirvan como catalizador para la crisis. Es decir, no buscamos medidas que tengan que ver con pactos legislativos en general que promuevan
tal vez la reducción de impuestos a la población más vulnerable y que se lo haga a las personas que más tienen, digamos que sería lo más sensato dentro de una crisis. Si no se quiere utilizar esta fórmula en términos generales para siempre, porque, bueno, eso es democracia, está bien, pero dentro de una crisis parece que las reglas deberían cambiar y eso no se lo ha hecho. O sea, digamos, no hay una ley para combatir la crisis en donde se planifique la creación de impuestos para grandes grupos económicos o por lo menos la recaudación de lo que no se ha pagado previamente a la crisis. Entonces, ¿cuál es una salida a la crisis económica que menos afecte a la población, que menos afecte a la población más vulnerable? Bueno, yo ahí te reforzaría mi idea anterior. Probablemente es mi sesgo porque forma parte de mi historia, de mi identidad, ¿no? Que vengo de España, de la experiencia europea. Pero finalmente creo que es un ejemplo que en parte sí se puede replicar. Y es este concepto de buscar estos pactos, pero pactos duraderos, ¿no? Pactos que pueden ser desde, a veces esto de entre empresarios y sindicatos, que esto creo que ya es más bien viejo esquema, pactos que en otros lados los sacan por una nueva constitución, que eso me parece que la experiencia nuestra es que tratamos de cambiar constituciones pensando que eso va a arreglar algo, pero finalmente está el mismo problema de fondo. Yo lo que creo, Estefano, que este país no se reconoce a sí mismo. O sea, no hay un reconocimiento al otro, sea al rival político, el sindicato al empresario, el empresario al sindicato. En octubre vimos cómo el gobierno y grupos de poder no reconocieron lo que hubo también de reclamo, de protesta social, todo lo encajaron en desestabilización y conspiración. Y siento que estamos, bueno, ahora de hecho se está acrecentando eso con esta nueva línea de correísmo es igual a morenismo, y es poco más que el enemigo a erradicar para que este país funcione, ¿no? Entonces, mientras perdure eso, me parece que da igual que la salida sea un pacto en la Asamblea, un pacto social o una nueva constitución. Creo que al final la materia prima es la que falla, ¿no? Entonces, para resumírtelo en lo más inmediato, espero que por lo menos en la Asamblea se pueda lograr un mínimo que dé cierta gobernabilidad para acabar lo que queda, ¿no? Pero el problema que veo ahí también es que en esta desintegración de la coalición de poder, si eso está pasando, quiere decir que no estamos viendo un escenario ni de pacto, ni de largo plazo, ni nada de esto. Más bien los actores están enfocados en 2021, elecciones, y ahora a la coalición de poder que acompañó a este gobierno 3 años, lo que le interesa no es un pacto duradero para la nación, sino un poco desprenderse del cadáver, ¿no? Lastimosamente. Ojalá no sea así y ojalá me equivoque, ¿no? O sea, sí, como sociedad tenemos algunos conflictos que nos generan mayores conflictos, que no salimos de algunas características propias que nos hacen cometer los mismos errores, digamos. Pero políticamente eso es lo que nos sostiene y no sé, creo que tú te referías a que en la política, o sea, la política no afecta tanto como tendría que afectar, o sea, más bien el resto de cosas que nos hacen una sociedad afecta mucho más a lo que la política tendría que afectarnos. Nosotros como sociedad somos más fuertes que la misma política. Entonces, si es que la política no es tan necesaria, y bueno, sí necesitamos que haya una coalición, que haya orden y organización dentro de la política, dentro de los actores políticos y el gobierno central, por lo menos. También necesitamos que haya una reorganización social que permita que funcionemos como un todo. O sea que sé que esto es un poco más complejo y sale de la política, pero creo que la política de alguna manera podría trasladar esta idea para que se dé. O sea, no dar paso a conflictos internos, a quién es mejor que el otro, cuál es peor o más corrupto que el otro, porque de alguna manera eso se traslada a nuestra percepción identitaria como sociedad. Entonces, ¿qué respuestas hay para que la política genere ese cambio?
No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que está relacionado lo uno con lo otro y armoniosamente en el escenario ideal debería haber una alimentación, ¿no? Entre esa sociedad, ciudadanía y la política en su amplio concepto, ¿no? La asamblea, el gobierno y demás. Más bien lo que está pasando es lo contrario. Ahí estamos volviendo otra vez a un clima de la antipolítica, ¿no? Es decir, una ciudadanía totalmente separada de las élites políticas. Esto me baso en indicadores de no solo de credibilidad o de aprobación al gobierno, sino a la propia asamblea, a las instituciones, el interés por la política, el interés en participar en la toma de decisiones, en ser parte de esa propia sociedad civil que debería hacer control social. O sea, hay un total alejamiento que es un problema estructural, pero que está siendo agravado, y yo creo que adrede, aposta, por esta propia coalición de poder, de gobierno y el escenario que vivimos, ¿no? Y esto, claro, voy a lanzar aquí una hipótesis atrevida, porque quién sabe lo que puede pasar en este país, pero ahora que van a acrecentar este tema de morenismos igual a correísmo, va a haber, creo yo, una batalla tremenda a ver quién es menos corrupto que el otro, a sacarse casos, a sacarse la madre entre ellos mismos. Creo que esto va a provocar todavía más asco en la población, lo voy a decir así, asco, de ver cómo el país se desintegra y las élites políticas están viendo a ver quién formó parte de, durante cuánto tiempo, quién es más puro que el otro. Y esto lo que puede provocar es un rechazo muy fuerte a todos y que más bien puedan aparecer nuevos actores de cara al 2021. Y aquí es donde te vinculo para terminar la sociedad con la política. Si los políticos no hacen lo que los ciudadanos estamos esperando que hagan o deseamos que hagan, toca un poco presionar para que miren hacia nosotros. Y obligatoriamente tienen que hacerlo, Stefano, porque cuando lleguen elecciones, los partidos necesitan militancia, necesitan ciudadanos, necesitan votos. Entonces, les guste o no, van a tener un poco que mirarnos y ahí es donde creo que nosotros, hablando de ciudadanía empoderada, sociedad civil, les tenemos que poner las reglas, ¿no? Y creo que en eso podemos hacer mucho más y todavía no lo hemos hecho, ¿no? Bien, antes de pasar al siguiente tema, quisiera darle la palabra a alguien si es que así lo quiere, o puedo también leerles las preguntas que ustedes hacen en el chat, así que ahora es el tiempo para hacer la pregunta relacionada al primer tema. Bueno, hay un comentario aquí de Carlos. Hay una diferencia entre política y lo político. Se puede pensar lo político no solo como el establecimiento de orden. Esa visión de política igual orden es moderna. La pandemia da para repensar esa relación, sobre todo desde lugares como Ecuador, donde lo político pasa de lo institucional y se rige mucho más en otros lados de la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Un ejemplo de esto que comenta el compañero Carlos, creo que son los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que una parte fundamental de los que están gestionando la crisis y por lo tanto del nuevo diseño institucional que se hará en algún momento, debería mirar a cómo estos gobiernos locales, en un periodo de descomposición nacional, de crisis económica y demás, mal o bien, creo que han acompañado a la población en este problema, han gestionado, han abastecido con alimentos, con cuidado, ¿no? Y me parece que eso hay que mirarlo. A veces hablamos, sí, de política igual a orden o política igual élites políticas, instituciones tipo asamblea, partidos, pero hay otra política más cercana, local, micro, ciudadana, que no la vemos tal vez en el día a día y que creo que es fundamental porque en este país tiene más legitimidad muchas veces que ese otro tipo de política, ¿no? Y bien, tratando de hilar con lo que acabas de decir y el comentario que decía Carlos, y pasando ya al otro tema, porque veo que ya no hay más preguntas ni comentarios, entremos al tema de la comunicación gubernamental. Eh, Se me ocurría y veía a través de redes sociales que el marketing político cada vez es mayor, y no solo en el Ecuador, aquí tal vez llegamos en segundo plano. En Estados Unidos, al parecer,
por algunas noticias que tienen que ver con quién manejó la campaña electoral a través de los medios de comunicación, nos dan una perspectiva de que da más fuerza ahora cómo pautas, cómo compras los medios de comunicación, cómo inviertes dinero en campañas políticas de ahí para que tu voto sea, digamos, seguro, para que asegures tu voto a través de eso. Entonces, vivimos en una democracia un poco, eh, ¿cómo decirlo? Un poco llegando al límite de la democracia porque no sabemos bien en qué influye esto de la comunicación. Y se me ocurría que, a pesar de esto, a pesar de este marketing político, y si es que no hay buena gestión, la gente lo va a reconocer. O sea, puede haber mucha pauta, mucha compra por medios de comunicación, pero si no hay una gestión, sobre todo en épocas de crisis como la que estamos atravesando, la gente se va a molestar aún más si es que ve que se compra mucho ahí, pero no se ayuda en la gestión para la salud, digamos. Entonces, ¿qué perspectiva tienes de ahí? Sí, totalmente. O sea, yo soy de las personas que a mí me gusta hablar de comunicación política, ¿no? Y para mí el concepto de comunicación política es el de una comunicación bidireccional, de ida y vuelta, es decir, políticos y ciudadanos. Yo reniego mucho de aplicar muchos conceptos de la mercadotecnia y demás para los temas de comunicación política, de elecciones y demás. Porque creo que no es lo mismo, o sea, hay conceptos compartidos, pero al final no es lo mismo vender un Toyota que conseguir el apoyo, el voto de una persona o explicarle a una persona una crisis de estas dimensiones, ¿no? Creo que no tiene nada que ver, partiendo de que una cosa es el producto y el mercado y otra cosa es dos ciudadanos. Lo que hacen dos ciudadanos, a mi modo de ver, es conversar. Entonces, bajo esa premisa, creo que todavía, sobre todo en Ecuador, son pocos los gobiernos, instituciones y demás que están dentro de esta lógica. Más bien lo que abunda, como tú has señalado, son equivocados conceptos del marketing, ¿no? Pensar que, no sé, por sacar bonitos spots y eslogan y no sé qué cosas, ya la ciudadanía te quiere, te escucha y no sé qué, ¿no? No, y aparte hay otro elemento ahí, es que estamos cambiando de paradigma no solo en la comunicación. El poder en sí ha cambiado en los últimos, no años, decenas de años, y de hecho hay un libro de Moisés Naím que yo recomiendo leerlo, es muy interesante, que él habla del fin del poder, él habla cómo las viejas estructuras, instituciones y demás les cuesta mucho adaptarse a esta nueva sociedad más líquida, más horizontal, donde el ciudadano está más informado, empoderado, donde tiene las redes sociales, donde la tecnología cambió también viejas coordenadas, ¿no? Y parámetros del mismo poder. Entonces, el poder está redistribuyéndose de alguna forma y esto me parece que no lo entienden todavía la mayor parte de políticos e instituciones que aplican viejos esquemas para un mundo que cada vez es más diferente. Ojo, sin decir que ya nada de lo de antes vale, ahora todo es un nuevo paradigma, ahora todo lo nuevo es bueno y lo de antes es malo, no. Pero me refiero a que no, para ya responder directamente a tu pregunta, no veo comunicación política en este gobierno. O sea, lo que hemos visto en esta crisis, para mí, o sea, primero es un reflejo de su debilidad política, ¿no? Y su falta de liderazgo. O sea, si no hay eso, no esperes buena comunicación. Por eso yo digo que está unido, comunicación y política, ¿no? Y además es entre seres humanos. Entonces, si no hay eso, olvídate de la comunicación. Ha habido dispersión de voceros, no ha habido relato unificado, no ha habido cifras claras, ha habido serios cuestionamientos a la verdad de lo que se ha comentado, no ha habido una cadena de mando establecida para la gestión y la comunicación de la crisis. Entonces, ¿qué te puedes esperar, querido Estefano? O sea, de aquellos barros estos lodos. Esa sería mi idea, ¿no? Y al mismo tiempo que vemos esto, una mala gestión, porque la mala gestión, como dice, se traduce en un mal marketing, porque es hasta cómico ver algunas de las propagandas gubernamentales que sacan para la crisis.
Vi que sacaban una propaganda con el eslogan fusionado de Lenin Moreno, de Lenin con Cuídate, o era de algún seguro Exequial, o de algún Camposanto. O sea, en realidad es penoso ver cómo esa gestión se traduce en una comunicación triste y para nada que contribuye a salir de esto. Y bueno, y hablando de esto, también se ve una crisis, no solo en esos términos, sino una crisis de gabinete, de comunicación, de interlocución entre los miembros del gabinete y de los gobiernos sectoriales. O sea, no hay, parece que hay una pugna entre todos, parece que nadie se pone de acuerdo, y tal vez en esta última semana que se hayan bajado un poco los aires de todos, que parece que eso es lo necesario, ha habido menos de este tipo de crisis comunicativa. Pero al parecer sí hay una crisis de gabinete, hay una crisis en la comunicación y en la falta de acuerdos que llegan. Entonces, ¿qué se puede esperar si es que hay una fractura dentro del mismo gobierno central que no saben qué va a desencadenar? No, totalmente. Es que ahora estamos entrando en una etapa, vamos a decirlo así, digamos que la primera etapa de gestión de lo del coronavirus y demás, digamos que más era por las falencias del propio gobierno, la falta de liderazgo, la falta de capacidad, lo que quieras, ¿no? Pero es que lo que está pasando la última semana es un cambio de coordenadas, ¿no? Tienes primero una recomposición a la interna de la coalición de poder, esto es clarísimo, ¿no? Y se ve más claro si tú comparas octubre con esto. ¿Qué pasó en octubre? Tú tenías todo el status quo unido, ¿no? Es decir, gobierno, empresarios, medios de comunicación, élites o grupos económicos, todos alineados bajo la noción de hay que defender el orden y la democracia contra unos desestabilizadores, ¿no? Que para unos eran los correístas, para otros eran los indígenas, para otros eran, no sé, ¿no? Entonces, pero si tú comparas ese momento con este, ¿qué es lo que tienes? A los medios, buena parte de ellos, y sobre todo algunos periodistas, absolutamente ya, no te voy a decir críticos con el gobierno, sino ya directamente pidiendo al gobierno que se vaya, ¿no? Como el ejemplo de Carlos Vera. Tienes que no ha habido un relato unificado como hubo en octubre entre medios y gobierno de lo que estaba pasando, sino que los medios desde el primer día, algunos de ellos, no todos, pero han comunicado al final cosas que ponían en cuestión la versión oficial del gobierno. Y a día de hoy los medios, creo que ya es mucho más notorio las críticas que se hacen al gobierno, a la corrupción, a ciertas cosas que antes no se criticaba, ¿no? Los grupos de poder, las élites económicas, eso es lo que creo que al final está detrás operando de esto, ¿no? O sea, esa posible disputa entre Otto, el gobierno, Lenin o no sé quién, me parece que al final está reflejando que la coalición de poder que estaba detrás, sosteniendo a Lenin Moreno, se está desintegrando porque viene 2021 y porque no puede llevarse el peso de haber sido corresponsables de este desastre, ¿no? O sea, que esto ya es un desastre económico, político, humanitario. Entonces, lastimosamente, por responderte, si lo que está pasando es esto, ¿qué te puedes esperar? No te puedes esperar una comunicación fuerte, centralizada, porque ni siquiera a día de hoy sabemos quién está gobernando tras el gobierno, ¿no? Entonces, si bien pusieron ahí a un consultor que supuestamente tiene más experiencia, es más profesional, pero tú puedes traer al mejor del mundo, que si no hay la materia prima, tú puedes traer al que hace las mejores pizzas de Nápoles, ¿no? Pero si no tienes pepperoni, no tienes masa y no tienes tomate, mozzarella, ¿cómo haces la pizza, no? Esa sería mi reflexión. Y también hay una falta de congruencia en lo que se va a hacer, o sea, cómo se va a solucionar esto del triaje cromático del semáforo, de hoy estoy en rojo, mañana salimos a tomate, ya veo que algunas provincias han salido al, al semáforo amarillo, pero no hay unificación.
Obviamente se deben tomar las precauciones dependiendo de cómo la población se haya comportado y el nivel de contagio y qué tan fuerte esté la crisis en los distintos sectores, pero no hay comunicación, me parece, entre los gobiernos de los distintos sectores. Eh, por ejemplo, respecto a las decisiones que se plantean los GATS eh, para ver si es que se pasa de una transición, como te decía, del aislamiento al distanciamiento. Entonces, qué se puede esperar, digamos, en términos generales, en los distintos sectores del país? Porque ahorita ya no se puede hablar de todo el país, se deben hablar de los sectores, de las ciudades, de las provincias. ¿Cómo se va a manejar? Porque Guayaquil ha tomado unas decisiones, Quito ha tomado otras. ¿Qué se puede esperar? Sí, a ver, primero yo creo que esto está muy claro, ¿no? No es que lo diga yo o yo sea muy brillante y se me ha ocurrido. Creo que lo que están haciendo es repartir responsabilidad, ¿no? Es decir, en un país donde todos los indicadores te dicen que se ha manejado mal la crisis, que el número de fallecidos, que las verdaderas cifras distan mucho de la realidad. O sea, viendo un poco eso, creo que la decisión del gobierno ha sido, bueno, vamos a repartir responsabilidad a través de cada cantón para que lo que se venga sea un poco culpas repartidas, ¿no? Y esto, claro, tiene dos problemas. El primero, a mí me gusta mucho el concepto que dijo cierto geógrafo por ahí que participó en la Primera Guerra Mundial. Él dijo, el mapa no es el territorio. ¿Y sabes por qué lo dijo? Porque él, que era geógrafo y había diseñado un mapa para ir a cierta batalla y no sé qué, de repente siguió sus coordenadas y se cayó a una trinchera que no estaba ahí, ¿no? Y ahí es donde él hizo esta reflexión de el mapa no es el territorio. O sea, una cosa es el mapa y ciertos límites políticos, económicos, sociales que tú pongas, pero la realidad del territorio es otra. Y es que todo está interrelacionado, está interconectado. Es decir, ¿qué mejor ejemplo que Guayaquil con los cantones de Durán, Milagro, Daule? Es decir, todos sabemos que eso está interrelacionado, que mucha gente que vive en un lado trabaja en otro, que tiene que transportarse cada día pasando la frontera a esos cantones. Entonces, si tú tienes un cantón que tiene una realidad y el otro otra, pues es un sinsentido, ¿no? Eso uno. Y dos, claro, pasa esto porque, como te digo, el objetivo es repartir culpas o responsabilidades y hay un reclamo muy fuerte de los gobiernos locales, y te lo digo porque ayer estuve en un foro del CONGOPE y de AME, donde varias autoridades locales hablaron y mencionaban lo mismo, ¿no? Mencionaban primero que si los gobiernos locales están siendo claves para gestionar esto, que por lo menos se les corresponda. A todos los gobiernos locales se les debe cantidad de dinero, de atrasos, de meses y todo esto, ¿no? Es decir, están trabajando al límite como pueden y les encargan mayor responsabilidad, pero a la vez no les pagan las deudas, ¿no? Y segundo, buscar un mecanismo un poco más claro y más establecido. O sea, hay lo que se llama los COEs, ¿no? Que son estos comités, ¿no? Donde opera la emergencia y ahí se reúne en cada cantón, en cada provincia, y articula el gobierno con los gobiernos locales, pero creo que eso está un poco desaprovechado, no es muy claro, no hay esa real cooperación, coparticipación. Muchas veces es decisiones del gobierno que llegan ahí y tienen que asumirlas, ¿no? Las autoridades locales. Entonces, me parece que sería, para cerrar la idea, la gran ocasión para buscar ese nuevo pacto territorial, ¿no? Desde los propios gobiernos locales, con el gobierno y con otras estructuras, y ver cómo afrontar mejor lo que viene, porque lo que se viene no es un mes o dos de crisis. Si el propio Estados Unidos está hablando de una nueva gran depresión, o sea, ¿qué nos podemos esperar aquí, no? O sea, hay que ser conscientes de que esto va a ser largo y que si no tenemos realmente un escenario de gobernabilidad y de justicia social y territorial, no vamos a salir bien de esto, ¿no? Claro, muchas gracias, Jacobo. Soy Francisco. Pero un poco también siguiendo esta conversación de las alianzas, de los gobiernos, de cómo opera, le quiero dar la palabra a Pablo Valdivieso, que está aquí en la charla y quiere hacerte unas preguntas.
Entonces, Por adelante. favor. Hola Jacobo, muchas gracias por tu intervención, muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera es, Encantado. ¿cómo percibes que la crisis de gabinete impactará en la gobernabilidad y el manejo de la emergencia? Y la segunda es, ¿qué estrategias crees tú que se podrían usar desde la ciudadanía para exigir decisiones más articuladas entre el gobierno central y los gobiernos seccionales? Bueno, muy buenas preguntas, Pablo. Muchas gracias. ¿Cómo percibo que esta crisis o recomposición va a afectar? Pues te diría que depende de la propia salida que esos grupos que están ahí detrás quieran dar. No sé si me explico, es decir, el escenario, a ver, hay varios escenarios, ¿no? Uno es el de muerte cruzada, que creo que cada día está más lejano y creo que sería lo peor para todos, entonces espero que eso no suceda, ¿ok? Pero lo que podría haber es alguna especie o de renuncia o de destitución interna y que asuma o bien el vicepresidente o otra figura, pero esto, por eso digo que esto depende de cómo esa propia desintegración y las pugnas que hay de los grupos de poder de adentro, cómo van a querer o poder definir esto. Entonces, no es algo que se me hace muy fácil decirte por dónde va a ir. Yo lo que creo es que seguramente hay algún tipo de interinazgo, si esto sigue así. O sea, si hay el objetivo claro de seguir desgastando al presidente, al actual gabinete, ¿no? Con esto de correísmo es igual a morenismo, con esto de que cada día vemos un caso de corrupción en hospitales, en no sé qué y no sé cuál. Si todo sigue así, todo hace pensar que esta debilidad va a ser ya inasumible, ¿no? Entonces, lo más probable ahí podría ser un interinazgo. Y claro, un interinazgo, dependiendo de quién sea, de cómo se haga, pues dará mayor gobernabilidad o menos. Yo lo que pienso, para cerrarte mi opinión, es que creo que todos están viendo el país en óptica cortoplacista y electoral. Y eso estamos jodidos, porque al final, insisto, lo que creo que hay que hacer en una situación como esta es redefinir los pactos, los actores y buscar ese escenario de gobernabilidad que tú demandas. Pero creo que en el mejor de los casos será un escenario de gobernabilidad de la segunda transición, de la primera transición, para llegar a 2021. Si eso ocurre y se garantiza por lo menos unas elecciones competitivas y transparentes, yo hasta me daría por contento, porque de verdad, colegas, yo tengo miedo de cómo está la situación de la democracia hoy en día en Ecuador. O sea, creo que es espantoso lo que está pasando y me preocupa mucho, ¿no? Y en la segunda pregunta, pues buena pregunta. Yo lo que te diría es que podríamos empezar haciendo un acercamiento entre ciudadanía y gobiernos seccionales, que es al final donde hay mayor relación, ¿no? Y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Es donde hay mayor legitimidad, credibilidad, pero también mayor relación, o sea, el territorio une. Al final, cuando yo hablaba de que antes los políticos están muy separados del sentir ciudadano, estamos en un escenario muy de antipolítica, a esto me refería más hacia las instituciones nacionales, ¿no? Donde hay más ebullición de los actores, el debate y demás, pero los gobiernos locales son otra realidad, mucho más conectada al ciudadano, y esto es una oportunidad. Yo creo que desde ahí, haciendo masa ciudadano, gobierno seccional, creo que hay una buena presión, ¿no? Para que la política, el gobierno nacional y demás nos miren, o la otra salida que pongo es un poco lo de las redes sociales, ¿no? O sea, mal o bien, y con los límites que tenga, sí son un ejercicio hoy de presión para ciertas cosas. Y termino con esto. Un ejemplo fue que hace poco salió una denuncia por ahí y en un día o dos, ¡boom!, empezaron a proceder por esa misma denuncia en redes, ¿no? Entonces, si bien es algo más volátil, menos claro, más líquido, creo que hay una oportunidad ahí también para ir haciendo contrapeso, ¿no? Bien, creo que se han hecho preguntas en relación al tema, entonces creo que sería bueno pasar al siguiente tema, que es la relevancia de los distintos actores políticos, más que nada durante esta crisis. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué ha venido pasando? Y se van a utilizar, me parece que a los más relevantes, por lo menos, como digo, durante esta crisis, que son el vicepresidente Otto Sonnenholzner, María Paula Romo, Cintia Viteri y el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Empecemos con Otto. Me parece que durante
la segunda etapa del periodo de gobernabilidad de Lenín Moreno, en donde ya estaba posicionado Otto, ya empezaba a tener cierto representatividad dentro del gabinete, dentro del gobierno central y en general como actor político. Y en este último tiempo ha empezado a levantar prácticamente una candidatura que se asemeja tal vez a una candidatura. Él dice que no lo hace, que no es parte de ningún partido político y que no quiere ser candidato, pero la realidad marquetera, por así decirlo, en la comunicación se dice lo contrario, se refleja lo contrario. Entonces, ¿qué se puede esperar en ese sentido? Porque, a ver, además parece que hay rumores, como ha venido pasando durante todo este gobierno, que hay disputas, entonces hay rumores de que el vicepresidente va a renunciar y posiblemente lo haga por dos posibles escenarios, o por levantar su candidatura y que le beneficia entonces distanciarse de este gobierno, o porque en verdad no le parece toda la gestión que le involucra a él, no le parece la embarrada que a él significa su reputación y en realidad sí quiere distanciarse de la política y hacerse a un lado. ¿Qué se espera en ese sentido con el vicepresidente? Bueno, sí, no, es una de las claves, ¿no?, de este escenario. Es súper importante entender eso para poder entender un poco mejor hacia dónde vamos o hacia dónde podemos caer, ¿no? A ver, te empezaría diciendo que Otto, a ver, siempre tuvo un perfil o unas cualidades o unos atributos que lo hicieron diferente en el gobierno. No solo a la interna de ese gobierno, de los grupos de poder y demás, sino te hablo sobre todo a nivel de la ciudadanía, ¿no? Donde se veía un tipo joven, empresario, que era diferente a esta noción de político, vieja política y demás. Pasó el tiempo y creo que él no despuntó en un gobierno donde es muy difícil despuntar, ¿no? Es decir, con tan mala gestión y encima con un entorno, coyuntura complicada, pues es muy difícil. Entonces, lo que creo que pasó es que esto del coronavirus sí fue el momento que le permitió a él hacer un posicionamiento propio y diferente, ¿ok? Y sobre todo basado en algo sencillo, que es ser el hombre de acción en un gobierno absolutamente inoperante, ¿no?, e inepto. O sea, ahí es más fácil también brillar. Entonces, creo que eso es a lo que él ha apostado y eso tiene una doble lectura. Por un lado es la que dices tú, que creo que, no sé si intencionadamente o no, pero el equipo de comunicación suyo ha caído en una sobreactuación y en una cosa que es donde cuando yo me refería que comunicación política es una cosa y todas estas cosas de shows, de cumbres, de spots y de héroes es otra cosa, ¿no? Entonces, ese equipo suyo realmente ya rayó un poco en una exageración, cuando en una crisis de esta el protagonista siempre tiene que ser el ciudadano, ¿no? Y no el héroe del político ni estas cosas. Pero hay otra arista que tenemos que ver, ¿no? Y la otra arista es que, mal o bien, considera que en el primer mes de la pandemia tú tenías a la población encerrada, con miedo, sin querer salir, y tú ves que hay un vicepresidente que, insisto, mal o bien, sin entrar a valorar técnicamente, pero sale a territorio, sale a los hospitales, te está diciendo que hoy voy aquí, mañana allá, estoy acá, salgo con el traje, con la máscara, no sé qué, no sé cuál. Eso, mal o bien, da cierta sensación de acompañamiento a la ciudadanía. Entonces, para entender ahí un poco la proyección de Otto hacia el futuro, tienes que ver un poco cómo se contraponen esas dos cosas, ¿no? Y qué tan fuerte puede ser un imaginario o el otro, ¿no? Pero te diría que eso es lo que a él le ha permitido a día de hoy ser más fuerte dentro del gobierno, por lo menos en esta imagen, y esto es lo que ha provocado un poco la pugna y la rivalidad interna, ¿no? Entonces, pero claro, lo que hay que ver es que Otto no es solo Otto, ¿no? No depende, creo yo, solo de si él está asqueado por la corrupción, que seguramente sí, o si él no quiere ya participar más, no lo sé. Hay que entender que él, al final, o a través de él, están operando pugnas, ¿no? Y hablamos sobre todo de la clásica pugna regional,
de las élites de este país, ¿no? De costa a sierra, pero no solo eso, también dentro de intrarregión y entre regiones hay otros temas como sectores de la banca, sectores de importación, o sea, hay conflictos ahí, viejos conflictos que creo que están hablando a través de estos personajes, o por lo menos, sobre todo, el caso Roldán y María Paula, que son dos claros ejemplos. Entonces, lo que te diría es que, por eso yo decía antes, para entender en qué puede derivar esto, hay que saber qué pugnas está habiendo detrás de esto, porque eso es lo que seguramente va a marcar y definir el escenario, ¿no? Y bueno, hablando de María Paula Romo, que parece ser, a mi entender, quien está dirigiendo la batuta de todo el gabinete, que es quien toma las decisiones o por lo menos quien las propone para que el presidente las firme, porque parece ser la mano dura desde octubre y desde antes. Y parece ser quien está tratando, por lo menos, de hacer que entre los gobiernos de los distintos sectores se pongan de acuerdo para tomar decisiones que a la final termina siendo contraproducente porque al parecer y dadas algunas encuestas es la que menos respaldo tiene a nivel poblacional. Entonces, bueno, teniendo esto como algunas premisas y tomando una noticia del New York Times de hace algunas semanas que decía que el Ecuador iba a ser uno de los países más afectados en todo el mundo por el nivel de contagios y el nivel de muertes que iba a tener. Tenemos un índice muy alto de muertes. Parecería que las cifras nunca se han esclarecido de la manera que nos gustaría. No sé si esto pasa en todos los países, no estoy muy seguro. Pero aquí se ha visto y María Paula Romo parecería que tiene la intención de poner a funcionar el aparato productivo de todo el país. Esa sería su decisión si así fuera, me parece. Y no sé si eso sería lo adecuado, dadas las circunstancias de la crisis sanitaria que estamos atravesando. O sea, ¿qué es más valioso, la vida o el dinero en este caso? O sea, sí, ¿no? A ver, es una disyuntiva complicada que creo que todos los países la están teniendo, ¿no? Esta discusión. Yo quiero partir de eso. Esto, digo, más allá de mis críticas al gobierno o a ciertos personajes, tengo que reconocer que este escenario es terrible, ¿no? O sea, no es fácil para nadie, por eso hay países europeos incluso que esto les ha desbordado también, ¿no? Quiero partir de ahí porque, y por eso hablamos de la economía de guerra y todas estas cosas, o sea, vivimos un momento muy complejo donde se están discutiendo y redefiniendo muchas cosas en el mundo, no solo aquí, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, lo que decías de María Paula, su rol, el tema de la reactivación, a ver, yo siempre he dicho, yo creo que Roldán y María Paula son dos personas que representan a grupos identificados ahí de poder, de economía, de todo esto, ¿no? Creo que ellos no son dos actores que hablan con la ciudadanía o que le hablan a la ciudadanía, ni que les importe hablarle a la ciudadanía. Creo que ellos cumplen otro rol ahí a la interna. Y como cumplen otro rol, justamente como tú señalas, creo que ellos tienen esta estrecha relación con ciertos grupos empresariales, ¿no? Que son los que están presionando desde hace tiempo, hablo de las cámaras sobre todo, ¿no? Entre otros, para volver a la normalidad o abrir por lo menos gradualmente esto. ¿Esto qué me parece a mí? Por un lado yo entiendo, o sea, es muy complicado hoy en día, o sea, a ver, lo que es la clase social asociada a la posición que yo ocupo en un trabajo, en la estructura social y demás, también está cambiando en esta situación. Porque antes lo que tú llamabas clase media liberal, por ejemplo, ¿no? De profesiones liberales, abogados, consultores, freelance en ciertas cosas, eso que era clase media ahora mismo está pasándolo muy mal. Mientras que tienes otra clase media baja, pero que a lo mejor se dedican a intermediar alimentos, producir alimentos y toda esta cosa, mal o bien ellos tienen sustento garantizado por lo importante que es, ¿no? A eso me refería con lo de economía de guerra, cómo cambian también las variables, la posición en la estructura social y todo esto. Entonces esto es importante porque a lo que me refiero es que yo entiendo la presión que hay desde los sectores económicos por abrir y volver a la normalidad, pero es que
hay un miedo que está sustentado en que primero no hemos llegado al pico en muchos sitios. En Quito y Pichincha se habla de que entre la siguiente semana podríamos llegar. Se habla de que el sistema de salud no está en las mejores condiciones para aguantar algo que se vaya de las manos. Se habla de que no sabemos muy bien, y esto es experiencia internacional, cómo volver a la normalidad después de controlar el brote. Tú tienes países como Japón y Singapur que creían que habían controlado el tema muy bien, abrieron mal y volvieron a tener un rebrote que los obligó a encerrarse otra vez. Entonces, si no entendemos esto, y por eso insisto, el pacto social, institucional, territorial, deberíamos entender todo el país, porque todos estamos conectados, no podemos fragmentar esto en 221 cantones, todos deberíamos entender la situación y deberíamos tener una hoja de ruta por lo menos similar. Esto del sálvese quien pueda desde cada cantón me parece totalmente erróneo, y fruto de eso es lo que hemos visto, lo que ha pasado en el Consejo de Quito, ¿no? O sea, cómo tienes ya ciertos grupos empresariales presionando al alcalde Yunda, porque es más fácil. Si tú esto lo atomizas por cantón, finalmente cada cantón con sus actores va a definir esa realidad. Y ahora creo que el alcalde Yunda tiene una presión encima muy fuerte de esos grupos, ¿no? Y no sé si estamos midiendo las consecuencias. Bien, y hablando de estos dos actores, de Yunda y de Cintia Viteri, porque me parece que hay una dicotomía en la manera de gestionar que podría o no tener que ver con alianzas, con perspectivas ideológicas, con aplicación de esas perspectivas ideológicas que son distintas y que a lo largo de la historia de ambas ciudades ha venido haciendo, por lo menos en los últimos tiempos, igual. Entonces, hemos visto de alguna manera menos aceptación en la gestión de Cintia Viteri en la ciudad de Guayaquil, que está dado por varios factores. ¿Cuáles podrían ser esos factores? Porque parece que en estas últimas semanas, como ha bajado el perfil de muchos de los actores políticos, entre esos a ella, no se sabe muy bien si es que se ha virado la tortilla y ha empezado a gestionar bien las cosas, o si es que simplemente ya no lo quiere decir porque lo arruina más. Bueno, a ver, empezando por Yunda, que creo que es más sencillo. A ver, él creo que hizo algo muy bien, ¿no? Primero es anticiparse. Es decir, viendo un poco lo que estaba pasando ya en el mundo, las primeras cifras que teníamos en Ecuador y demás, él se anticipó y él dijo, la vía tiene que ser esta, ¿no? Prevenir, aislar ya. Y no lo hizo con un criterio, sí, es un criterio personal, pero es un criterio asociado a su experiencia de vida, que es un médico, ¿no? Esto recordémoslo porque es muy importante. Él ha construido una nueva legitimidad en esta crisis que viene no solo por ser un gobernante cercano, simpático y estas cosas, sino porque ha podido demostrar otros atributos o conocimientos que todavía no se le habían visto, ¿no? Entonces generó mucha confianza desde el principio en la ciudadanía porque él apostó por una tesis, sostuvo esa tesis o narrativa y los resultados, sea justo o no, yo no entro en ese debate, los resultados muestran que Quito hasta el día de hoy ha estado controlado, ¿no? Por lo menos mucho mejor que otros sitios como el mismo Guayaquil. Y aquí voy a unirte lo que decías antes del marketing y la comunicación. Yunda no hace marketing, Yunda hace comunicación de verdad. ¿Por qué? Porque él le habla al ciudadano y sabe cómo hablarle al ciudadano. Porque es un tipo, primero, que viene de ahí, ¿no? Creo que su experiencia de vida es cercana del propio pueblo. Y segundo, obviamente, viene del mundo de la comunicación. O sea, es una persona que sabe de esto, entiende de esto, ¿no? Entonces, creo que ha sido brillante cómo él ha ido un poco alimentando esa narrativa día a día y cómo la ha ido transmitiendo, ¿no? O sea, desde su carro, hablando en lenguaje sencillo y todo esto, ¿no? Eso por un lado Yunda. Por otro lado, lo de Guayaquil, primero hay que partir de lo que tú dices, ¿no? Siendo justos, esa es una sociedad o una ciudad donde tienes cosas bien complicadas, ¿no? Mayor informalidad por el tema de ciudad-puerto comercial.
las infraestructuras, el tejido social, todo esto mucho más débil, ¿no? La cobertura de servicios básicos también, o sea, era una ciudad que estaba peor preparada para esto que lo que puede ser Quito. Y entonces en ese contexto encima hay que sumar que fue el principal foco, ¿no? Donde llegaron viajeros del exterior, donde hubo menos control, donde se tomaron medidas menos restrictivas al principio, y al final el resultado es el que vimos, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo esto para Viteri? Mi hipótesis es que, si bien la gran mayor parte de culpa de esto en el imaginario de la gente se lo achaca al gobierno, creo que esto sí le afectó a ella, directa o colateralmente, porque finalmente ella siempre ha jugado, ella y los socialcristianos, ¿no? Han jugado a ser la madre protectora o el padre protector de la ciudad frente a cualquier enemigo, dígase enemigo regionalista, enemigo natural, político, me da igual, pero su lógica siempre fue yo defiendo aquí a esta familia, a este feudo, frente a lo que pase. Y aquí hemos visto que no han sido capaces de hacerlo, ni mucho menos, ¿no? Más allá de la responsabilidad que tengan o no. Mi hipótesis es que ahora, conforme ya pasó lo peor, conforme ha habido buenas articulaciones y acciones de lo que tengo entendido últimamente, han mejorado la atención, han mejorado el diagnóstico, el problema ese horrible, ¿no?, de los cadáveres y todo eso, parece que está sintonizando un poco más, pero todavía es pronto para mí decirte cómo va a salir parada de esto. No creo que vuelva a ser ya lo mismo, ni Guayaquil, ni su población, ni la relación con los socialcristianos. Y no creo que el país vaya a ser el mismo. Entonces, algo que están dejando de lado los políticos, y termino con esto, es que cómo le está afectando esto a la ciudadanía. Cómo va a interpretar lo que está pasando, qué valores, qué emociones, y cómo esto va a definir lo que la gente busque en 2021. Mi hipótesis es, insisto, como las élites no están mirando a la gente y como se van a meter en esta batalla ahora morenismo, correísmo, quién es menos corrupto, más corrupto y demás, probablemente les va a pasar lo que les pasó en 2019. Todos ya se daban por ganadores, los que tenían más dinero, más pauta, eran más conocidos, y al final la gente que tiene sabiduría popular y no son cojudos, al final ellos eligen a los que ellos quieren o a los que creen que representan realmente lo que ellos buscan. Entonces, probablemente en 2021 vamos a encontrarnos varias sorpresas otra vez. Has dicho algunos de los componentes por los cuales hay una buena gestión, digamos, de Jorge Yunda en relación a la crisis. Pero a mí me parece algo muy importante de mencionar, que es más una hipótesis mía del equipo que lo hemos pensado, que Yunda ha buscado o ha encontrado una fórmula para capitalizar sobre los errores ajenos. Es decir, en su pasividad, en su manera sobria de resolver las cosas, teniendo en cuenta estas variables que tú dices, que es médico, que sale de estos grupos, de estos grupos sociales, que conoce a la gente, que conoce de comunicación, ha tratado de ver, digamos, lo que las demás provincias, principalmente el gobierno central y la alcaldía de Guayaquil, han hecho para hacer lo contrario. Y me parece que le ha funcionado. Me parece que esa es una de las estrategias que ha tomado el alcalde de Quito. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, o sea, lo que creo es que él definió el tablero y el personaje que él quería ser en ese tablero, ¿ya? Cuando tú tienes la capacidad de hacer eso, todo es mucho más fácil, porque es como que tú diseñas al final lo que quieres que pase y el personaje que quieres ser. ¿A qué me refiero? A que él dijo, a ver, viendo un poco los antecedentes, el objetivo de esto tiene que ser controlar la ciudad, ¿no? Se anticipó. Esa narrativa, insisto, que esto es muy importante, no es que te anticipas un día y ya está, la fue alimentando día tras día, ¿no? Y de una forma exitosa, además mostrando mucha cooperación con actores y demás. Entonces, si tú defines ese escenario, tú te defines en ese escenario como el médico protector, cuidador, que además es compañero, por este estilo cercano que él tiene. Y si en esa definición el resultado es Guayaquil estuvo muy mal y Quito está muy bien, entre comillas,
has ganado. Es decir, tú planteaste esa batalla o esa narrativa, te funcionó, la alimentaste, la gente la aceptó y el resultado te acompañó. Luego, obviamente, hay otra evaluación más técnica, ¿no? Por eso veo que hay muchos médicos, profesionales que critican ciertas acciones de Yunda. Yo no entro en lo técnico, ¿no? Yo no soy técnico para decir cuál ha sido el mejor gestor de esta crisis, porque es muy difícil decirlo. Pero a nivel más de liderazgo y comunicación, te resumo que él diseñó la cancha, diseñó el personaje que quería ser en esa cancha y fue jugando el partido en esa cancha y fue ganando hasta que el partido terminó. Pero claro, en este escenario tan volátil que vivimos, las cosas pueden cambiar también, ¿no? A mí se me hace, y bueno, vamos finalizando con algunos temas puntuales que a mí me generan intriga. Me parece que esa dicotomía que hay entre la gestión Guayaquil-Quito se funda en la manera de pensar de cada uno de los alcaldes. Es decir, me parece que a partir de las inclinaciones ideológicas, izquierda-derecha me refiero, puede ser gran parte de la razón por la cual tal vez hay una mejor gestión. Y si es así, si es que estás de acuerdo con esto, se podría trasladar esto a un nivel regional, es decir, izquierda-derecha tiene que ver con la manera en la que se resuelve una crisis como esta, o las banderas políticas e ideológicas sobrepasan a este tipo de situación. A ver, buena pregunta. Yo te diría que en lo local, en la gestión local de la crisis, te diría que tiene menos importancia eso. Yo creo, es mi opinión, que Yunda, por ejemplo, en su aplicación de la gestión o en el éxito a la hora de transmitir su gestión, no veo tanto la ideología ahí, sino más bien veo el olfato o el sentir de una persona que viene del pueblo, ¿no? Donde él creo que ha demostrado que finalmente llegó a la alcaldía porque realmente le interesaba hacer un buen trabajo, mirar por el beneficio o protección del ciudadano, y eso es lo que ha sorprendido a la gran parte de la ciudadanía. Recuerda que él ganó apenas con el 21%, algo así, y hoy en día tiene una aprobación a la gestión del 80% mínimo, ¿no? Pero no estoy tan seguro de que sea un tema tan ideológico, sino más bien su olfato y el tema de priorizar la vida de los ciudadanos frente a todo lo demás, ¿no? Que fue la narrativa que él puso ahí. Él dijo, lo que se viene puede ser muy grave, así que me vale un carajo que el otro no abra, que el otro presione, que tal. Su línea ha sido siempre poner en orden, ¿no? Con corresponsabilidad, pero poner en orden la situación para que no se descontrolara. Entonces, te diría que es un componente más de eso, de conectarse en proteger al ciudadano, en poner la vida por delante. Unos dirán que eso es rasgo de izquierda y no de derecha. Es un debate a tenerlo. Pero lo que yo te diría es que esa discusión más ideológica te la llevaría más a nivel nacional, donde yo creo que sí tiene más valor. ¿Por qué? Porque yo sí creo que para afrontar estas crisis y para salir de ellas hay que discutir bajo paradigmas ideológicos. Es decir, si estamos diciendo, por ejemplo, y yo opino así, que necesitamos sistemas de salud fuertes, universales, preparados, con inversión, con buena capacidad, eso es ideología. Eso está diciendo que el Estado debe asegurar y garantizar ese servicio a los ciudadanos. Y eso se hace con inversión social, es decir, poniendo al Estado en un rol importante en la economía. Veo discusión ideológica cuando hablamos un poco también de la manera de salir de esto, ¿no? Es decir, si necesitamos políticas expansivas, ¿no? Como las clásicas después de la Segunda Guerra Mundial, donde hace falta estímulo, inversión, un poco toda la idea está el Plan Marshall que hubo en Europa. Eso es ideología. Y esa ideología va, insisto, por el lado de que necesitamos el Estado y necesitamos un poco de políticas expansivas, ¿no? Que logren sacar un poco de la gran depresión que se viene. Creo que esa batalla puedes llamarla izquierda, no lo sé. Creo que hay elementos de izquierda ahí, creo que hay otros elementos transversales, pero en el fondo está eso y termino con esto. Otra tercera discusión muy importante
es el tema de la libertad. ¿Qué papel le vamos a dar a la libertad y a la democracia cuando la prioridad y la emergencia es la vida y la salud? Porque uno de los debates que está habiendo es que hay países que están yendo hacia más autoritarismo para controlar la epidemia, ¿no? Claros ejemplos, Hungría, países asiáticos, China, al final están centralizando ciertas cosas, están imponiendo restricción a la libertad y hay cierto riesgo ahí de que vayamos hacia un mundo o hacia sociedades más autoritarias, aunque paradójicamente vivimos en un mundo más globalizado que nos hace creer que somos más libres, independientes, ¿no? El tiempo ha sido una charla muy buena. Te agradezco mucho, Jacobo, y les agradezco a todos por estar aquí. Les agradezco por estar nuevamente en el programa de Posibilidades Urbanas, que bajo su concepto etimológico de potenciar a la urbe, a la ciudad, incluyendo obviamente al resto de los sectores, porque no puede ser uno sin el otro, es buscar soluciones mediante las charlas, mediante nuevas ideas y que podamos surgir como ciudad, surgir como país y surgir como humanidad. Y les invitamos a que se unan a la comunidad Quilas, al instituto y a todos los grupos que conformamos de ahí para que discutamos distintos temas y propongamos nuevas ideas y conocimientos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto, estamos a las órdenes siempre y sigan con esta iniciativa que me parece fabulosa, ¿no? Muchas gracias, colegas. Chao, Jacobo, chao a todos. Gracias. Cuídense.